Hola, mi nombre es Daniel Fernando Veracero y soy estudiante de la Universidad de Antioquia. En este video vamos a hacer la sustentación de un análisis lineal de cierta pieza. Entonces, lo primero que vamos a hacer sería trabajar en el módulo Workbench de ANSYS. Y una vez acá, en Geometry, trabajaremos en el Design Model. Entonces ya acá en File vamos a importar de manera externa nuestra geometría, la cual es una viga de elevación. Por acá ya nos cargó la pieza y lo que podemos ver es que esta especie de vigas se suelen encontrar en puertos o en sitios donde se necesiten levantar containers o cargas pesadas. Bien, entonces lo primero que haremos será empezar a simplificar un poco la pieza. Entonces, como vemos por acá tiene 29 partes. Entonces lo primero que haremos será por medio de una operación de body delete quitar algunas de estas que no son tan necesarias a la hora de realizar el análisis de esta. Entonces vamos a quitar estos dos tornillos que están por acá en la parte inferior. También vamos a seleccionar todos estos refuerzos que hay en los laterales, ya que no se verían sometidos a altos esfuerzos. Y también estas dos placas que estarían en esa parte inferior. Entonces ya iríamos a Create y en Body Delete le haremos Apply y Generate. Entonces, como vemos, ya no están esas partes. Eso por un lado. Ahora lo que haremos será quitar ciertas superficies para facilitar más adelante el proceso de mallado. Entonces iremos a Create y vamos a darle la operación de Delete, pero esta vez será Face Delete. Y si vamos por acá, vemos que hay un pequeño agujero que podría presentarnos alguna anomalía a la hora de realizar una malla por esa sección. Entonces vamos a seleccionar ambas partes y también su parte de acá. Le haremos Apply y Generate. Como vemos, ya no está más ese agujero. Listo. Y ya como vemos, la viga central, la cual es un perfil tubular en forma de rectángulo, le vamos a quitar estos redondeos. Entonces ya solo nos quedaría nuevamente ir a Create y en Face Delete seleccionaremos aquellos. Entonces vamos por acá. Primero pues y ya solo nos quedarían estos dos de por acá. Y también este. Muy bien. Le haremos Apply y Generate. Y como vemos, ya el perfil nos quedó totalmente rectangular. Bien, entonces ahora vamos a agrupar cada una de estas 19 partes de la viga para facilitar más el trabajo cuando estemos en el proceso de modelo. Entonces tomaremos esta pequeña parte de la viga de elevación y empezamos a formar partes. Esta sería una, esta sería otra, iremos por acá, esta sería otra y nos quedaría de este lado y formar nueva parte. Y eso sería lo que haremos por ahora en Geometry. Entonces ya vamos a cerrar acá y vamos a abrir modelo.
Bien, por acá entonces, ya una vez abierto el modelo, entonces vemos que nos cargó la geometría de manera correcta con cada uno de los componentes. Y acá en sistema coordenado vemos que este sería el global. Entonces lo que haremos es que crearemos uno nuevo donde vamos a situar una masa que representará el container o lo que sea que esté cargando esta viga. Entonces le haremos en crear nuevo sistema coordenado y que lo cree respecto a estas geometrías. Entonces, como la masa será lo que se estaría ejerciendo en la viga, estaría colgado de cada uno de estos agujeros mediante cables u cualquier otro amarre. Entonces vamos a seleccionar todas estas geometrías y solo nos quedarían estas de acá. Inmediatamente el sistema coordenado se nos generaría en todo el centroide de todos estos y le daremos apply. Entonces ya como vemos acá de una vez nos da donde se encuentra ubicado este sistema coordenado respecto al global, y ahí estaría el centroide del sistema coordenado. Bien, entonces ahora nos vamos a ir a conexiones. ANSYS por defecto nos genera unos contactos dada una tolerancia que se establece de manera predeterminada. En este caso es de 8 milímetros, entonces cualquier región que se encuentre en este rango se crearía el contacto. Pero entonces lo que nosotros haremos será colocarlas manualmente. Entonces toda esta carpeta le daremos delete y empezaremos a colocar las conexiones manualmente. En este caso, como es un análisis lineal, podemos usar dos tipos de conexiones, que serían bonded, que serían de soldadura, y esto nos diría que entre la superficie de un cuerpo y el otro no habría separación y tampoco había movimiento relativo entre ellas. Y también está la de no separation, y esta es que las piezas están juntas, nunca se van a separar, pero sí se permite el movimiento relativo entre ellas. Entonces, dada la funcionalidad de esta viga y debido a que el perfil principal, el cual es el tubular, lo otro iría soldado para que no se mueva de ninguna forma, entonces vamos a crear todas las conexiones de bonded. Y acá tenemos que colocar la cara de contacto y el target. Entonces le daremos apply. Vamos a seleccionar esta como contact. Ahí podemos ver. Podemos agrandar acá un poco más el visor para que sea más perceptible. Le haremos apply. Y el target seleccionaremos esta por esta parte. Y le haremos apply. Bien. Y acá iremos creando el resto de contactos. También nuevamente que sea soldadura. El contact también diremos que es este. Y el target esta otra parte. Y apply. Bien. Entonces crearemos nuevamente otro para unir estas piezas de los lados. Entonces el contact sería este y el target sería esta aleta por esta parte y apply. Y nos faltaría solo unirla también a la platina de abajo sobre la cual va apoyada esta de acá arriba. Entonces el contact sería esta y el target sería por acá y apply. Y haremos esto mismo para los otros tres salientes. Listo, entonces ya acá les voy a mostrar
cómo se creó cada uno de los respectivos contactos. Estaban estos dos de por acá arriba, ya se los había mostrado. Sería eso por esta parte, esta misma, respecto a este lateral, también pero por acá atrás y del otro lado sería este, por acá ese y del otro lado. Bien, entonces eso sería para la parte de conexiones. Y ahora vamos a irnos a mallar la figura y la haremos en Update Mesh a ver cuál sería la malla preestablecida que genera ANSYS y cómo la podríamos generar. Entonces ya por acá está y vemos que en varias partes, como por ejemplo en estos dos cuerpos, es una malla bastante desordenada con elementos y nodos muy grandes, y por estos extremos también se ve una malla bastante desordenada. Entonces lo que haremos será definir un tipo de malla para cada uno de los cuerpos y darle un sizing. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a darle en Clear Generated Data para borrar cualquier dato. Y vamos a empezar con un método de mallado. Vamos a seleccionar la geometría. Cogeremos la viga principal, le haremos Apply y que el método sea Hex Dominant. Que no se utilice solo cuadriláteros. Y también le diremos que el sizing de este también le haremos Apply, que el tamaño máximo de los elementos sea de 10 milímetros. Le haremos Hard para que ignore los parámetros locales. Solo nos queda seleccionar la pieza. Le diremos que nos genere la malla en los cuerpos seleccionados. Listo, entonces como vemos acá ya nos actualizó la malla de nuestra viga principal. Entonces como vemos efectivamente se nos crearon únicamente cuadriláteros y es una malla bastante refinada y organizada. Entonces vamos a proseguir con el resto de partes de del conjunto que es nuestra viga. Entonces vamos a ir a Method, vamos a seleccionar estas geometrías, le haremos Apply, y que esto lo haga por tetraedros. Y también le haremos un Sizing. Nuevamente las volvemos a seleccionar para que sea únicamente a estas. Y le diremos que el tamaño máximo de estos elementos sea 10 milímetros. Igual el comportamiento le diremos que es Hard. Y le daremos en Update. Bien, acá entonces ya nos generó las mallas de estos aliantes. Entonces ya lo único que nos quedaría pendiente sería mallar cada uno de estos a los cuales va a ir amarrado o que simulará un cable con la respectiva fuerza, simulando el peso que cargaría esta viga de elevación. Entonces también iremos a Mesh Control y en Método vamos a seleccionar todos estos cuerpos. Y también vamos a seleccionar los del otro lado de una vez. Le haremos Apply. El método le diremos que sea tetraedros, que sea Hex Dominant, pero le daremos libertad que use cuadriláteros y triángulos, dado que en algunos vértices como estos, para que también tenga libertad de generar triángulos, dada la forma de la pieza. Y también haremos un Sizing. Entonces le haremos Sizing y seleccionaremos todas esas geometrías. Le haremos Apply
también que el elemento máximo de esto sea de 10 milímetros. Y comportamiento le diremos hard. Y le daremos, seleccionaremos nuevamente todas estas. Y que nos genere la malla en los cuerpos seleccionados. Bien, entonces como vemos ya nos terminó de mallar cada una de estas partes. Vemos una malla bastante organizada. Entonces ya lo único que nos quedaría sería ir acá en Mesh y para organizar que las mallas sean un poco más organizadas en cada una de las respectivas caras, le vamos a decir que nos muestre las caras mapeables. Ahí nos va a mostrar cada una de estas, que serían todas estas. Y como ya las tiene seleccionadas, le diremos que nos haga un face meshing en esas. Y ya le daremos update y vemos cómo nos quedaría la malla. Bien, entonces acá ya nos terminó el face meshing y ya nos terminó de reacomodar la malla en cada una de las respectivas partes. Entonces ya que tenemos nuestra malla refinada, ya solo nos queda irnos a definir las condiciones de frontera para las fuerzas y los desplazamientos. Entonces para las fuerzas yo les había dicho que vamos a simular una masa que estaría suspendida respecto a cada uno de estos agujeros. Para eso era que habíamos definido un sistema coordenado con anterioridad respecto a estos. Entonces para la masa tenemos que ir a Geometry y le vamos a dar que nos dé una masa puntual. Y esta sería ubicarla respecto a cada uno de estos agujeros, ya que estaría suspendida mediante cables. Seleccionaremos todas estas. Y finalmente esto. Y le daríamos apply. Y le vamos a decir que esta masa sería de 2000 kilogramos, 2 toneladas. Y estaría ubicada respecto al sistema coordenado que ya habíamos definido. Y la vamos a ubicar, que sería en 0, en 0. Y aproximadamente a medio metro por debajo. Y ahí nos quedaría ubicada esa masa, que nos representaría el container o lo que sea que esté cargando nuestra viga de elevación. Y ya vamos a colocar los desplazamientos, que sería uno para cada agujero. Entonces vamos a crear un sistema coordenado cilíndrico para cada uno de estos. Entonces volveremos nuevamente acá a Coordinate Systems. Vamos a crear uno nuevo. El primero respecto a estas ambas caras. Le haremos Apply. El tipo sea cilíndrico. Y como vemos, el eje de rotación no concuerda con la forma de la circunferencia. Entonces vamos a decir que la orientación del eje principal nos la haga respecto a Z. No, este no era. Esto veámoslo como estaba. Y eso, el eje principal sea respecto a Z. Y como vemos ya ahora sí tiene sentido cómo sería nuestra rotación de acá. Y ya vamos a crear el último sistema coordenado respecto a estas caras, apply, de igual manera que el eje principal lo oriente ahí y que sea cilíndrico. Y como vemos ahí ya quedó. Entonces ya volveremos por acá, le haremos las restricciones, los que sean un desplazamiento, y vamos a coger por ejemplo este, le haremos apply,
respecto al eje coordenado 2, ahí vemos que nos cargó, y vamos a decir que no se puede mover ni radialmente ni en Z, únicamente tiene libertad de forma tangencial. Lo mismo lo haremos del otro lado. Entonces sería soporte, desplazamiento, tocamos ambas caras, le damos apply y lo mismo, no se puede mover ni radial ni en Z, pero va a tener una libertad de manera tangencial. Y ya lo único que nos queda es esta masa y le diremos que de las fuerzas inerciales que esté la aceleración de la gravedad ubicada en la dirección menos y. Bien, y negativo. Y ya en solution simplemente le diremos que nos dé la deformación total y los esfuerzos de von Mises. Le haremos en solve y esperemos a que cargue. Bien, entonces ya que termina nuestra simulación, podemos ver la deformación total de nuestra pieza. Acá pues un pequeño error fue que cuando coloqué el segundo desplazamiento de este agujero no lo asocié al segundo sistema coordenado que habíamos dicho que también era cilíndrico. Entonces lo vamos a poner y nuevamente le vamos a dar en solve para tener resultados más acertados, ya que lo más importante en este proceso es tener claras las condiciones de frontera para que los resultados que podamos obtener sean los más semejantes a la realidad y a los más aproximados. Bien, entonces ya ahora sí vamos a ver la deformación total, como habría quedado. Podemos ver la animación. La deformación máxima sería de 6 milímetros. Ahí podemos ver. Y también podemos ver cómo sería la deformación del sistema. Ahí está la animación y vemos que esto tiene un autoescalado de 27. Esto lo hace de manera automática el programa para que esto pueda ser perceptible. Ahí vemos cómo se deformaría y cómo se irían generando los esfuerzos y pues cómo se van transmitiendo. Ahí vemos cómo se crea más o menos el eje neutro de la viga. Esto lo podemos colocar en 100 cuadros y en aproximadamente 4 segundos para que se vea mejor. Y vamos a correr la animación a ver cómo se nos mostraría. Ahí vemos cómo se nos genera el eje neutro. Y también podemos quitar eso para que veamos bien cómo se forma y dónde son los puntos donde se genera la mayor cantidad de concentración de esfuerzos. Entonces ya simplemente podemos volver a activar esto y otra cosa que podemos hacer es que si solo queremos que nos muestre los esfuerzos, por ejemplo en este punto, entonces ya iríamos acá, que nos dé los esfuerzos y que nos los dé por elementos, que nos dé un volumen de selección. Entonces vamos a ir acá y por ejemplo que nos muestre solo los de esta parte. Le diremos que sea solo esos cuerpos, en ese caso son 1031 elementos, le haremos solve. Y ahí nos estaría mostrando solo los de esta parte.